¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Fenómenos Químicos en el Entorno. En esta ocasión hablaremos de disoluciones ácidos y bases, que corresponde a la etapa 3, ¿sí? Muy bien, primeramente tenemos que saber que los ácidos y bases son compuestos químicos que poseen características que los hacen indispensables en múltiples procesos químicos, tanto en organismos vivos como en la industria de la transformación de la materia. ¿Sí? Su presencia determina los procesos que generan contaminación ambiental. ¿Sí? La presencia de los ácidos y las bases son parte de la generación de la contaminación ambiental. Muy bien, primero que nada, en la vida cotidiana estamos en contacto con los ácidos y las bases, ¿sí? Con diferentes sustancias, ya sean alimentos, frutas ácidas, ¿sí? Las conoces, refrescos, vinagretas, la cuestión de las baterías para los combustibles, perdón, para los automóviles. Bye. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Fenómenos Químicos en el Entorno. En esta ocasión hablaremos de disoluciones ácidos y bases, que corresponde a la etapa 3. ¿Sí? Vamos a identificar propiedades de los ácidos, analizaremos sus teorías, distinguiremos en la cuestión de un ácido y una base fuerte y débil, calcularemos lo que es el pH mediante el uso de un logaritmo y comprenderemos por qué es importante conocer la escala de pH para indicar el grado de acidez o basicidad y explicaremos de forma breve parte del fenómeno de la lluvia ácida, ¿sí? Muy bien, primero que nada tenemos que saber que los ácidos y las bases son compuestos químicos que poseen características que los hacen indispensables en múltiples procesos químicos, tanto en organismos vivos como en la industria de la transformación de la materia, debido a que la presencia de estos ácidos y bases determina los procesos que generan la contaminación ambiental, ¿sí? El generar este tipo de sustancias genera también la cuestión de la contaminación ambiental. Muy bien. Primero tenemos que reconocer que los ácidos y las bases se encuentran en nuestra vida cotidiana, como lo es a través de alimentos, a través de sustancias que utilizamos para la limpieza, fluidos corporales, el uso de baterías o pilas combustibles, ¿sí? Las soluciones ácidas y básicas tienen la capacidad de conducir la electricidad a diferencia del agua pura, ¿sí? Muy bien. Nosotros estamos en contacto en nuestros hogares con la cuestión del vinagre, la aspirina, la vitamina C, el zumo de cítricos, los jugos gástricos, ¿sí? Son ácidos que nosotros conocemos y estamos en contacto con ellos en nuestra vida diaria. También lo que son las baterías de los automóviles, el hecho de que se mueva el camión, el carro, ¿sí? Requiere una batería que genera la cuestión de electricidad porque tiene ácido, ¿sí? Lo que son bases, conocemos los limpiadores caseros, llámese limpiador para vidrios, o algún otro limpiador que utilicemos aparte del de los vidrios, que es el que se me ocurre en este momento. Es una base, ¿sí? La cuestión del hidróxido de magnesio, que la conocemos comercialmente como leche de magnesia, que es un laxante y un antiácido, entre muchos otros antiácidos que existen, ¿sí? Muy bien, tenemos que saber cuáles son las características de los ácidos. Tienen un sabor agrio, cambia el tornasol, reaccionan con los metales activos produciendo hidrógeno gaseoso y reacciona con las bases para formar sal y agua. ¿Sí? Esas son las características básicas que tienen los ácidos. En cuanto a las bases o hidróxidos, tienen características de sabor amargo, son resbaladizas al tacto, quiere decir que son jabonosas, cambian al tornasol y reaccionan con ácidos para formar agua y sales, ¿sí? Son diferentes sustancias que nosotros utilizamos como bases. Muy bien. De manera general, los ácidos y las bases se caracterizan porque
se presentan tres teorías, la que es la teoría de Arrhenius, Lewis y Bronsted y Lowry, ¿sí? Hay tres teorías acerca de los ácidos y de las bases. Se clasifican en ácidos fuertes y ácidos débiles, al igual que las bases se clasifican en bases fuertes y débiles. En cuestión de los ácidos se clasifican como monopróticos y polipróticos. Más adelante vamos a ver qué significa mono y polipróticos en cuestión de los ácidos. Y la reacción ácido-base, que es la neutralización y la ionización, ¿sí? En cuestión de las teorías de Arrhenius y las reacciones ácido-base que se producen, generan lo que es el grado de acidez o basicidad. Se puede calcular ese grado de acidez o basicidad que se generó en la mezcla de las sustancias, ¿sí? Que se conoce mejor como escala de pH. Podemos clasificar ahí la cantidad de hidrógenos e hidroxilos que hay en una sustancia. Bien. Primeramente vamos a revisar lo que son las teorías ácidos y bases, en las cuales establece Svan Arrhenius la teoría en que él comenta que los ácidos liberan iones hidrógeno en agua y las bases liberan iones hidróxido en el agua, ¿sí? Todas son en base al agua. Tenemos ahí, acuérdate que los ácidos tienen el hidrógeno del lado izquierdo de la fórmula. Es el que se va a liberar ese ion hidrógeno en el agua. Y las bases, acuérdate que tienen el OH del lado derecho de las fórmulas, que es el ion hidróxido o hidroxilo, ¿sí? Es el que se va a liberar en el agua. Muy bien. Después viene lo que es Bronsted y Lowry, y ellos establecen que el ácido es un donador de protones, dona un ion hidrógeno, y la base es un receptor de protones que acepta el ion hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí arriba la cuestión del ácido clorhídrico, es el que va a donar el ion hidrógeno, ¿sí? Y la base, que en este caso es el agua va a actuar como una base, va a aceptar ese ion hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en los productos, si tú observas bien en la reacción, a la hora de los productos, el agua, que es la que acepta la donación del hidrógeno, se convierte en un ion que se llama hidronio, el H3O con signo positivo, es el ion hidronio, más el cloruro, que es el que se libera o se forma, ¿sí? De la donación del protón hidrógeno. En cuestión de la base, el ácido clorhídrico es el que está donando, ¿sí? La cuestión de el ion hidronio, el cual es aceptado por el agua en los productos, que es lo que se refleja como el ion hidronio. Y te queda el ion cloruro, ¿sí? Esa es la teoría de Bronsted y Lowry, que se acepta y se dona la cuestión del ion hidrógeno. Bien, después viene la cuestión de Gilbert-Lewis. Él establece que los ácidos tienen la capacidad de aceptar un par de electrones y compartirlo en un enlace químico, a diferencia de la base, que tiene la capacidad de donar un par de electrones y compartirlo mediante un enlace químico, ¿sí? Bien, estas teorías son algo generales. Por ejemplo, la de Lewis es una teoría bastante general en la cual establece un enlace químico entre ellos, ¿sí? Entonces, a diferencia de Arrhenius y Bronsted y Lowry, que sus teorías están aplicadas en la reacción de transferencia de protones, Bronsted y Lowry, porque ellos dicen que donan y aceptan protones y hidrógeno, ¿sí? Y la teoría de Arrhenius aplica únicamente a las disoluciones acuosas, que se dona lo que son iones hidrógeno y iones hidroxilo en el agua, para formar obviamente el agua y la sal que se está ahí mezclando o produciendo por la acción del ácido y la base, ¿sí? Son cuestiones generales de las teorías. Arrhenius menciona que el ácido es el que da iones hidrógeno en el agua y la base es el que da los iones hidróxido en el agua.
¿sí? Las reacciones se forman o producen la formación de agua y solamente se aplica únicamente a disoluciones acuosas. A diferencia de Bronsted y Lowry, que dice que el ácido es un dador de protones y la base es la aceptora de protones. Es una transferencia protónica, ¿sí? De protones, hidrógeno en este caso, y aplica únicamente a la reacción de transferencia protónica. Y la teoría de Lewis, que él establece la cuestión de la formación del enlace covalente coordinado porque el ácido es el que acepta el par de electrones y el dador de electrones es la base, ¿sí? Si te fijas bien, menciona aceptor y dador de electrones, pero de forma contraria de ácido y base a como lo menciona Arrhenius y Bronsted y Lowry. A final de cuentas, en ambas teorías se aceptan y se donan la cuestión de iones hidrógeno e hidróxido, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. En reacciones de neutralización, Arrhenius establece la cuestión de que si combinas un ácido con una base, por la donación y aceptación de iones hidrógeno e hidróxido, ellos te van a formar el agua y los iones que te quedan te van a formar la sal, ¿sí? A diferencia de Bronsted y Lowry, que ellos establecen el agua como una base que acepta los protones hidrógeno, ¿sí? Y se convierte en un ácido conjugado. Y el ácido dice que cede un ion de hidrógeno y se convierte en una base conjugada, ¿sí? Ellos nos mencionan la cuestión de ácido-base conjugada y base-ácido conjugado, ¿sí? Pero en realidad la que más aceptamos o que más se utiliza es la establecida por Arrhenius, que tú combinas un ácido con una base, te produce una sal y agua, ¿sí? En cuestión de Bronsted y Lowry es posible y sucede la base y ácido conjugado, pero en otro tipo de disoluciones, no las que utilizamos de manera cotidiana. En cuestión de ionización de ácidos y bases, primeramente tenemos que saber que la disociación es el proceso por el cual los iones de una sal se separan conforme la sal se disuelve en el agua. Disociación, la palabra misma lo dice, disocia, va a separar, ¿sí? Nada más en los componentes o en los iones que se forman. La ionización es la formación de los iones positivos y negativos que ocurre como resultado de la reacción química de ciertas sustancias con el agua, ¿sí? La disociación nada más es una separación de los iones, ¿sí? La ionización, y ahora sí vamos a, por así decirlo, la formación del ion es positivo, es negativo y ya va formando la ionización, ¿sí? Muy bien. Es necesaria la presencia del agua, que es un solvente polar, en el proceso de ionización. Las soluciones en solventes no polares no conducen la electricidad debido a que no se forman los iones. Los iones son partículas con carga eléctrica, ¿sí? La cual es positiva y negativa y conducen la electricidad. Siempre y cuando las mezclas sean iónica. A diferencia de las no polares, no tienen la carga de los iones, pero no conducen más electricidad, por la cuestión de que son no metales diferentes, ¿sí? A diferencia de las polares y iónicas, que es una combinación de metales con no metales. Por eso la conducción de la electricidad. Bien, en cuestión de disociación y ionización, cuando tú tienes un compuesto, en este caso tengo ahí el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, cuando tú le quieres disolver en agua o disolver, por ejemplo, que estás haciendo una comida, estás guisando, ¿sí? Tú tienes que disolver esa sal en una cantidad de agua para preparar la sal, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esa sal, ese cloruro de sodio, a la hora de que lo disuelves en el agua o que lo disocias
en el agua, ¿sí? Se separa su carga positiva y su carga negativa. El negativo es el cloro y el positivo es el sodio. ¿Por qué? Porque los metales son cationes, son positivos, y los aniones son no metales, son negativos en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las moléculas del agua, por su polaridad, ¿sí? Que acuérdate que ellos, por el ángulo en que están acomodados, forman la cuestión de un dipolo. Un extremo es positivo y el otro extremo es negativo. Entonces, las moléculas de agua, su polo positivo va a atraer el anión, la partícula negativa de la sal, ¿sí? Y el polo negativo del agua va a atraer o va a ser atraído por el catión, que en este caso es el sodio, ¿sí? Para que se pueda ionizar la sustancia, ¿sí? La disociación es la separación de las partículas, de los iones. Y la ionización ya es la cuestión de la carga positiva con la negativa de la sustancia y la del agua para que se forme la disolución, ¿sí? Muy bien, después viene la cuestión de la fortaleza de los ácidos, los cuales se clasifican en ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son ácidos minerales, como lo es el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido hídrico, sí, esos son ácidos minerales. Y la diferencia entre oxígeno e hidrógeno de 2 o más, ¿sí? En el caso del ácido sulfúrico, que es el ácido perclórico, el ácido nítrico, hay una diferencia, tienes más oxígenos que hidrógenos, significa que tus ácidos son fuertes. A diferencia de los débiles, que son ácidos minerales como el ácido fluorhídrico, ácido sulfhídrico, ¿sí? Entre otros. Los ácidos que tienen una diferencia entre oxígeno e hidrógeno de 1 o menos se convierten en ácidos débiles o los identificas como ácidos débiles. Por ejemplo, ahí tienes el ácido fosfórico, que es hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Si ahí te fijas, tienes 3 átomos de hidrógeno, 4 de oxígeno, restas, tienes una diferencia de 1, tienes más oxígenos que hidrógenos, por eso es que es débil. A diferencia de los fuertes, si te fijas bien, dice que es la diferencia entre oxígeno e hidrógeno de 2 o más. En el caso de el ácido nítrico, que es HNO3, tienes 3 oxígenos y un hidrógeno. Significa que tienes más cantidad de oxígenos, tienes 2. Por tanto, significa que es un ácido fuerte. Es la forma de identificarlos. ¿Sí? Esta fortaleza de los ácidos a la hora de que se disocia totalmente y la reacción es irreversible, produce una base débil, ¿sí? Significa que ya tiene un protón menos, ¿sí? Y por tanto se convierte en una base débil. Bien, las fortalezas de las bases menciona que la conductividad de las bases depende del alcance con que la base produce hidróxidos en solución acuosa, porque también producen electricidad, ¿sí? Las bases fuertes se disocian por completo en iones metálicos e hidróxidos, ¿sí? Y las que se consideran como bases fuertes son todos aquellos metales de la familia del grupo 1 y 2A, excepto el berilio. El berilio es el único de los bases débiles o la única de las bases débiles junto con lo que es el ion amonio. Son los que se consideran como bases débiles. De ahí en fuera, todas las otras bases o todos los demás elementos del grupo 1 y 2A de la tabla periódica combinado con ion hidróxido se consideran bases fuertes. ¿Sí? Lo que es el hidróxido de sodio, el de potasio, el hidróxido de litio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de francio, entre otros, ¿sí?
En cuestión de la clasificación de los ácidos como monopróticos y polipróticos, los ácidos monopróticos son ácidos que tienen un solo protón hidrógeno en su fórmula. Significa que tienes un hidrógeno en las fórmulas de los ácidos. Se consideran monopróticos, ¿sí? Los hidrógenos que se pueden donar son los que se encuentran enlazados a un elemento electronegativo. Acuérdate que hay elementos más electronegativos que otros. En este caso, el que te marca ahí la flecha, el oxígeno es uno de los elementos más electronegativos. El protón hidrógeno que está de ese lado es el que se va a donar, ¿sí? Muy bien. En cuestión de los ácidos polipróticos, son los ácidos que tienen dos o más protones y hidrógenos en la fórmula. Se ionizan por pasos, no creas que se ionizan en una sola, se ionizan por pasos, se van separando sus iones, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el ácido sulfídrico, el ácido fosfórico, tiene 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, ¿sí? Acuérdate que el prefijo poli significa, en este caso son 2 o más hidrógenos, en matemáticas significa 3 o más, ¿sí? Esa es la definición. Bien, en cuestión del concepto y escala del pH, tenemos primeramente que la ionización del agua, que el agua pura es un electrolito débil, ¿sí? El cual tiene varias representaciones de ionización del agua según las teorías de Bronsted y Lowry. Lewis ya no aporta en esta cuestión de la ionización del agua, nada más dice que se forman enlaces, ¿sí? Muy bien, entonces, según Bronsted y Lowry, él menciona que tienes un ácido y una base, y se forma lo que es un ácido y una base conjugada, ¿sí? En el caso de la primera ecuación, que tienes como reactivos dos moléculas de agua y como productos tienes el ion hidronio y el ion hidroxilo, ¿sí? Esa ecuación de ionización corresponde a la que establece Bronsted y Lowry, mientras la de abajo, que es el agua, que se va a disociar en los iones que lo forma, hidrógeno e hidróxido, es la que establece Arrhenius, ¿sí? Esa es la ecuación de ionización. ¿De qué me sirve saber esa ecuación de ionización? Bueno, porque requiere saber que dependiendo de la reacción del agua puede actuar como un ácido o como una base. Por esa razón se le llama a la molécula del agua que es anfótera o es una sustancia anfótera, ¿sí? Que puede reaccionar ya sea como un ácido o como una base. ¿Por qué? Porque el ion hidronio, que se forma cuando el agua acepta un hidrógeno más, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Se está convirtiendo en una forma de ácido conjugado y se libera la cuestión de el hidróxido como si fuera una base conjugada. ¿Qué significa? Ácido y base, en cuestión de ácido y base conjugada. Acuérdate, según la teoría de Arrhenius, ¿sí? ¿Qué significa o por qué ellos establecen esta cuestión? Porque cuando tú vas a disolver un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico en agua, ¿qué es lo que va a suceder? El agua, en esa combinación de ácido clorhídrico con agua, se va a convertir el agua en base, ¿sí? Para neutralizar la cuestión del ácido clorhídrico. Entonces se va a donar ahí el hidrógeno del ácido clorhídrico. ¿Y quién lo va a aceptar? El agua, para que se pueda hacer la disociación o la solución, la formación de la solución de ácido clorhídrico en agua, que lo estás diluyendo. Bueno, pues químicamente el agua va a actuar como base, va a aceptar ese ion hidrógeno o ese ion hidrógeno del ácido clorhídrico, ¿sí? En ese caso, ahí va a actuar como base el agua. Si tú vas a disolver o vas a formar una disolución de una base en agua, ahí el agua va a actuar como ácido. ¿Por qué? Porque la base va a aceptar la cuestión del ion hidrógeno para poderse disolver en el agua,
¿sí? Por eso es que Brownstein y Lowry, ellos establecen que el ácido, establecen que el agua puede actuar como ácido o como base, dependiendo qué sustancia quieras disolver, ¿sí? O disociar, básicamente. Bien, en cuestión de pH, pH significa potencial de hidrógeno, que se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio o de iones hidrógeno en moles por litro. Su fórmula o su expresión matemática es pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Bien, ¿cómo se calcula? Con uso de la calculadora, ¿sí? Forzosamente, para mayor facilidad, utilizamos la calculadora. Por ejemplo, si nos dicen calcular el pH de una disolución donde la concentración de iones hidrógeno es 0.002 molar, ¿sí? En la calculadora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a oprimir las teclas entre paréntesis de menos, la tecla log de logaritmo 0.002, la tecla de igual y nos debe dar un resultado. Es 2.6 y fracción. ¿Sí? Tomamos uno o dos decimales después del punto decimal. ¿Sí? Significa que esa concentración de pH de esa sustancia es ácida. ¿Por qué? Porque nos da un total de 2.6. ¿Sí? Ahorita lo ubicamos en una escala. Y en el siguiente ejemplo te da la concentración de iones hidrógeno expresada en notación científica, que es 3.2 por 10 a la menos 2 molar. ¿Sí? En la calculadora, nuevamente oprimimos las teclas menos, entre paréntesis, la tecla log, 3.2. La base exponencial, el por 10, es una base exponencial que en la calculadora es la tecla EXP, en el caso de la Casio, el modelo que tengo ahí en la imagen, y en otros modelos es la tecla X10. X, dependiendo de la calculadora, es la tecla de la base exponencial, ¿sí? Menos 2, el signo de igual, y nos debe dar un pH de 1.49, ¿sí? Significa que la sustancia también es ácida. Si nos diera un resultado de un pH de 8, significa que la sustancia es una base, ¿sí? Esas las ubicamos en una escala. Las escalas de pH y pOH, que los valores de iones hidrógeno para la mayoría de las soluciones son demasiado pequeños y difíciles de comparar. De ahí el científico Soren en 1909 idea la forma de adecuarlas y de compararlas, idea la forma adecuada de compararlas. El pH no es más que la forma logarítmica de expresar las concentraciones, ¿sí? Que tenemos de hidrógeno y de hidróxido, ¿sí? La suma de las dos te da un total de 14. Por eso es que se crea la escala de pH, que va desde el 0 hasta el 14. Se considera neutro el punto 7 o más menos punto 5, que puede ser del 6.5, 6.7 al 7.4, 7.3. Todo lo que entre dentro de ese rango se considera sustancia neutra, como lo es el agua. ¿Sí? Fuera de ese rango de 6.5 a 0 significa que la sustancia es ácida. Si es del 7.5 en adelante, al 14, se considera sustancia básica, ¿sí? O alcalina, ¿sí? Alcalino y básico hacen referencia a una base, ¿sí? Y cuestión de acidez, pues son ácidos. Muy bien. Para medir el pH en cuestiones industriales se emplean diferentes métodos en función de la precisión con la que queremos hacer esa medición de pH. Existen los indicadores ácido-base que se utilizan para identificar un ácido o una base dentro de un rango de pH. Son colorantes que cambian el color a valores de pH específicos. Puede ser de origen natural o sintético. Por ejemplo, tenemos la fenolftaleína, el naranja de metilo, papel tornasol, el azul de bromotimol, que son indicadores sintéticos. Si fueran naturales, se hace una preparación de la col morada, de rosas y otras sustancias, ¿sí? Que se utilizan como indicadores. Se hace una titulación, significa que se deja caer la sustancia gota por gota con un material adecuado en la solución que quieres calcular su pH, ¿sí?
y hay un intervalo de viraje de color que se le llama. Si cambia la sustancia incolora o cambia un rosa fuerte, ya estás hablando ahí de un ácido o una base, dependiendo del indicador que estás utilizando, ¿sí? Muy bien, en cuestiones más rápidas se utiliza el papel hidróneo, que son tiras de papel cuyo funcionamiento es muy intuitivo y sencillo, es muy limpio, son muy rápidas, pero la cuestión de la intuición va a depender de la persona, porque para algunos unos tonalidades pueden ser naranjas, otros van a decir no es roja o es un azul morado, entonces es mucha cuestión de intuición y percepción de los colores. En una forma más específica existe lo que es el potenciómetro, que es un aparato que mide el potencial eléctrico de una disolución, se relaciona linealmente con el pH del sistema y determina el pH de muestras coloreadas. ¿Por qué? Porque si queremos medir el pH de una mezcla o de una sustancia que es color negra, ¿sí? Y ponemos el papel hidróneo, pues nos va a alterar los colores que trae el papel y no se va a poder determinar su pH con el papel hidróneo. Por eso se utiliza el potenciómetro, es un aparato que nos da más, de forma más específica, el pH de muestras coloreadas, ¿sí? Y por último tenemos la cuestión de la lluvia ácida, que es un fenómeno ocasionado por la contaminación atmosférica de fábricas y demás contaminación que producimos nosotros los humanos, que se generan especies reactivas de sustancias tóxicas y metálicas en la atmósfera, las cuales precipitan cuando llueve, o sea que caen en forma de lluvia, porque normalmente vemos concepto de lluvia ácida, nos deshacemos cuando va a llover, no, ¿sí? No es tan literal así, ¿verdad? Nos vamos a deshacer, pero sí se va haciendo un deterioro en las construcciones y monumentos, ¿sí? Se va deteriorando los materiales con la acidez de la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia tiene un pH determinado. La lluvia ácida tiene un pH de 5.7 a 6, algo así. Entonces ya estamos hablando de que ya está ácida esa lluvia que está cayendo, ¿sí? Entonces, si hablamos de los ecosistemas acuáticos, ellos tienen un pH de 7, en el cual los peces pueden estar libremente vivos, y si nosotros alteramos ese pH con la cuestión ácida de las sustancias de la atmósfera que caen por la lluvia, pues ya estamos generando muerte en los ecosistemas, al igual que las plantas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres vivos también tenemos un pH, ¿sí? Que si se ve alterado ocasionamos enfermedades. La cuestión de la lluvia ácida en cuestiones respiratorias pues genera sustancias tóxicas que estamos inhalando y estamos alterando a nuestro organismo y nuestro aparato respiratorio, ¿sí? Es de gran importancia lo que es el fenómeno de la lluvia ácida, cómo se origina, cuáles son las fuentes de contaminación que producen dicho fenómeno, ¿sí? Y cómo son los daños que se están ocasionando, qué actividades o qué acciones debemos realizar para disminuir esa contaminación y que disminuya la cuestión de la lluvia ácida. Esa es una investigación que tú tendrás que realizar. Y eso sería todo en cuestión de etapa 3. Nos vemos en la siguiente etapa.